En 15 semanas me subo a un avión que va directamente hacia Australia. Sin trabajo seguro, sin una casa, sin amigos en la ciudad donde llego y con el inglés que aprendí a hablar por mi cuenta hace algunos meses ni siquiera podía mantener una conversación. Me preguntarás, ¿tengo miedo? Sí, una banda. Pero ya lo hice antes y te lo voy a contar todo en este canal. Me llamo Marco, soy de Argentina, estudié en la universidad y durante años me encontraba medio perdido. Trabajé de lo que pude y viajé también lo máximo que pude, pero en algún momento me di cuenta que en el mundo hay dos tipos de personas. Podemos dividir el mundo en dos. Están aquellos que esperan el momento perfecto y después estamos los que quemamos los barcos, se animan y dejan todo atrás. En este canal vas a encontrar un poco más sobre este segundo tipo de personas y es lo que quiero compartirte con vos. Te quiero contar un poco dónde hoy estoy parado para que entiendas un poco mis perspectivas. Tengo el examen de inglés aprobado. El examen que hice fue el IELTS. Tengo el pasaje comprado para el 26 de agosto y la Visa Working Holiday de Australia de 1 año para trabajar en el país. Lo único que no tengo es certeza y eso básicamente es lo que me da el impulso. Es básicamente lo que necesito para que todo salga bien. Porque aprendí que el mayor enemigo de animarse, el mayor enemigo del crecimiento es la certeza. Siempre que hice algo y no lo preparé, salió de maravillas. Para entender el porqué de irme a Australia, esto no vamos a remontar al 2020 cuando tuve la idea, sino que vamos a remontar 3 años después. 3 años en el que hice la facultad y me fui de viaje a Bolivia. Me encontraba explorando nuevas posibilidades, quería viajar por el mundo, quería abrirme. Lastimosamente no fue así, pero tuve una revelación. Cuando estaba voluntariando, haciendo mi primer voluntariado en un hostel en Bolivia, en un pequeño pueblo de 5.000 habitantes en las sierras, era tipo Amazonas y hacía mucho calor, ni siquiera el calor bajaba la temperatura de la noche, para que te puedas imaginar dónde estaba. En este hostel, me acuerdo, la dueña me dijo, bueno, venite hoy a la tarde, tomamos un café, hablamos y de paso tenemos una entrevista. Lo que yo no me esperaba era que al llegar al hostel, la entrevista iba a ser sobre inglés. Claramente había una chica al lado, una irlandesa, que me empezó a preguntar cosas en inglés y le dije, perdón, pero no sé responder, no sé inglés, pero tengo muchas ganas de aprender, le dije. Y me dice, bueno, podemos probar. Como ella ya estaba con el límite de voluntarios, entonces me dio la oportunidad y me dio la chance de aprender en el lugar. ¿Qué pasó? Que automáticamente me encontré con una barrera que no me permitía comunicarme con las personas, ya que en su totalidad o el 90% de las personas que se alojaban en este hostel eran personas de fuera, eran personas que hablaban solamente inglés y no español. Básicamente era como estar en unas paredes de vidrio, porque yo podía ver todo, podía ver a la gente, podía ver qué hacían, qué cocinaban, cómo se comportaban, los planes que hacían para ir a caminar, para ir al centro, pero básicamente no podía tocar nada porque no podía atravesar esa pared de vidrio. Y en aquel momento me despertó algo viejo, algo que no recordaba hasta ese día, y era que cuando me había cambiado de escuela en el 2016, yo me sentaba al fondo de la clase y cuando quise ir a pedirle ayuda a la profesora yo era bastante disperso, entonces en ese momento tal vez yo estaba no prestando atención en la clase, pero en el momento que quise intentar entender algo, intentar entender en ese momento el do, el did del inglés, fui a preguntarle a la profesora y me dijo, no, a vos no te voy a ayudar. En ese momento me sentí muy mal porque era el chico nuevo en la escuela y que la profesora me diga que no me quería ayudar, eso me partió el alma y
básicamente con las palabras mandé a la mierda el inglés y dije, no, yo no voy a estudiar. Y en aquel momento, en el 2023, me acordé de ese momento en el aula con la profesora diciéndome que no me iba a ayudar a resolver el ejercicio de inglés. La historia completa de Bolivia y lo que pasó después te lo voy a contar en la próxima semana, en el próximo video del lunes. Sí, de Bolivia volví a casa, pero no volví vencido. Volví de una manera diferente, volví con una idea nueva. Desde ese momento en Bolivia hasta tener el pasaje hoy acá en el teléfono para ir a Australia, pasaron 3 años. Pero no fueron 3 años en vano, 3 años al pedo. Básicamente fueron 3 años donde me fui a Brasil, aprendí portugués, comencé a enseñar español en portugués e hice un challenge de 21 días para aprender a hablar inglés y lo subí a las redes aunque me diera vergüenza. Todo ese proceso te lo voy a estar documentando acá. No una versión prolija, sino más que todo la versión real, sin filtros, lo que me pasó realmente, cuáles fueron mis miedos en aquel momento y qué fue lo que me llevó a parar, pero en aquel momento me hizo continuar el camino. Si alguna vez te sentiste que estás estancado, que querés aprender un idioma, pero pensás que es para otros porque hay que pagar academias y es muy caro, o pensás que viajar o migrar solamente es para las personas que tienen plata y solamente para los ricos, entonces tenés un poco de suerte porque este canal es para vos. La semana que viene te voy a contar qué pasó en Bolivia, por qué perder los lentes a las 4 de la mañana en medio de la nada fue, para mí, en ese momento mi muerte como viajero, pero a su vez significó la vuelta a casa. O sea, básicamente el mejor momento y lo mejor que me pudo haber pasado según la perspectiva de hoy en día. Suscríbete si querés ver lo que pasa cuando alguien no tiene un plan B.